Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy me honra con su presencia don Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú en su país y en gran parte de Hispanoamérica y en España también, que es ingeniero, escritor, gran divulgador de historia, doctorando y además pues una de las voces más conocidas en el Perú por sus estudios sobre el virreinato y sobre pues poner los puntos sobre las íes sobre eso que conocemos todos, que es la llamada leyenda negra de España en América. Como todos ustedes saben, los destinos del Perú y de España quedaron unidos y sellados aquel 15 de noviembre de 1532, cuando Pizarro llegó a la región de Cajamarca y se encontró con Atahualpa. Y desde entonces, pues, nos guste o no, son historias pues que no se pueden entender la una sin la otra. Bienvenido al canal. Gracias, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muy bien. ¿Cómo empezó su interés por esta cuestión? ¿Fue por sus estudios en el colegio? ¿Cómo se estudia el tema del virreinato, de la llegada de los españoles en el Perú, en lo que es la educación, digamos, normal y o habitual en el Perú? Bueno, no, de hecho a mí me enseñaron una historia en el colegio pues muy sesgada, muy recortada, ¿no? Muy simplista también, muy dicotómica, ¿no? Del estilo de españoles malos, incas buenos y subyugados y pobrecitos, ¿no? Y españoles pues dominadores y opresores. Por lo tanto, no fue tanto, ¿no? Por las clases o la educación que recibí en el colegio, sino fue por un interés que yo tenía desde muy niño de escribir, ¿no? Para mí siempre escribir cuentos o historias es algo que lo he tenido desde el colegio. Pero me comienzo a interesar por escribir novelas históricas a partir de mi primer viaje a Machu Picchu. Cuando llego a Machu Picchu es que ahí encuentro que había mucho más de lo que me habían enseñado, ¿no? Entonces, por eso, cuando regreso a la plaza de Cusco, comienzo a buscar libros sobre los incas, libros sobre Machu Picchu, y encuentro que en los libros aparecía una historia que no me habían comentado, no me habían contado en el colegio, y que de hecho se prestaba mucho para hacer novelas porque estaba llena, pues, ¿no?, de intrigas, conspiraciones, de luchas de poder. Y decía, pues, pero acá esto ya prácticamente el guión está escrito, ¿no? Entonces, comienzo a escribir ficción histórica y conforme más escribía, también más me adentraba a investigar, a leer autores y libros por fuera de la educación que te dan en los colegios y universidades. Y ahí es donde encuentro que existía pues toda una historia que no nos enseñan, ¿no? Especialmente, no tanto con respecto a España, sino fue con respecto a los incas, porque a todos nos han enseñado que el último inca fue Atahualpa, y que cuando llega Pizarro y lo mata Atahualpa, pues ahí se acabó la estirpe de los incas, y a los que quedaban los mataron, y a los que no los mataron, pues los esclavizaron o los llevaron a una mina. Y esa es la idea con la que todos tenemos. Y en los libros se encuentra especialmente en un historiador cusqueño llamado Donato Amado, que escribe la historia de todos los incas que no solamente sobrevivieron a la conquista, sino que fueron aliados del rey de España, que les dieron títulos nobiliarios, escudos de armas, que mantuvieron cortes, que mantuvieron sus palacios y que vivieron como nobles durante los 300 años de virreinato, ¿no? Y yo dije, oye, ¿qué pasó acá? Esto es algo que yo pensaba que no existía ni que podía existir siquiera, ¿no? Como si los españoles eran los desgraciados y los que me habían venido a oprimir, tenían a los incas viviendo como reyes dentro de un supuesto sistema de esclavitud, ¿no? Que más bien mantenía a una casta noble y privilegiada de incas. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que existían muchos de estos datos que nos cambiaban la historia que nos han contado a todos. Y más allá de los libros, porque ya no entraba en un argumento de un libro,
comienzo a crear canales por redes sociales y a contar todos estos datos y toda esta historia que prácticamente ni siquiera los peruanos conocemos por redes sociales, ¿no? Entonces comienza a crecer porque, claro, era un mensaje totalmente disruptivo, iba en contra de la corriente que nos enseñan incluso hasta el día de hoy, y bueno, eso siempre llama la atención y llama la curiosidad, y así es como comienza a crecer. Claro, porque este libro, bueno, este historiador que usted comenta, si no tengo mal entendido, ha escrito un libro que no he podido leer lamentablemente, que es el del estandarte real y la mascaipacha, ¿no? Así En el, es. en el que relata el papel que tenía pues, el alférez real, ¿no? Que era un inca y que nunca fue despojado de sus atributos propios, ¿no? Sino que le dieron otros, además de los que ya tenía como inca. Claro, cuenta que la corona española institucionaliza a las panacas, ¿no? Que son estos clanes familiares que cada inca fundaba, ¿no? Entonces, si existieron 12 incas, existían 12 panacas, una correspondiente a cada inca. Y esto existía en el Tahuantinsuyo dentro de su propio sistema de organización, pero cuando llega a España, ya los institucionaliza dentro del nuevo sistema, en esta organización que se llama el Consejo de los 24 Electores del Alférez Real del Inca, ¿no? Por lo cual las 12 panacas elegían a 2 representantes, y por eso 24 electores, que se reunían una vez al año en la fiesta de San Juan para elegir al Alférez Real del Inca, que salía en procesión, digamos, en la toma de mando, al mes siguiente, el 25 de julio, en la fiesta de Santiago precisamente, salía en la procesión de Santiago llevando el estandarte del rey de España en la mano derecha y la mascapaicha, que es la borla real del Inca, sobre la Mascapaicha, sien. lo he dicho mal, lo he dicho mal. No, lo has dicho bien. Se dice de las dos maneras. Donato Amado le decía mascapaicha. También a algunos se le dicen mascaipacha. Se le puede decir de cualquiera, no hay un consenso en eso, ¿no? Entonces, por eso el título del libro, ¿no? El estandarte real y la mascapaicha, en donde, porque estos eran los símbolos imperiales con los que salía el alférez que había sido elegido por los 24 electores incas. La borla que representaba al Inca y el estandarte real que ya correspondía al rey de España y que representaba su alianza con la corona. Pues muy interesante. ¿Cómo ha sido recibido desde que empezó usted su labor divulgativa esta, digamos, esta versión tan disruptiva entre sus compatriotas? Es decir, ¿cómo ha sido, digamos, en general, si tiene usted que hacer un balance? A ver, inicialmente, y yo diría hasta el día de hoy, con una tremenda resistencia y escepticismo, ¿no? La gran mayoría, pues, dice, esto no puede ser verdad. Es difícil sacarse todos los paradigmas, ¿no? Que te han enseñado desde niño, más aún cuando un grupo importante de la población basa su identidad en estos paradigmas que te enseñan. Entonces decir, oye, pero mira, todo lo que tú crees es falso. Te cuestiona incluso quién soy y cuál es mi misión en la vida, ¿no? Existencial, ¿no? Entras en una crisis existencial. Y voy a poner un ejemplo clarísimo que acaba de ocurrir hace unos días. De hecho, en estos días, en octubre, se estrena una película que se llama Los Indomables, aquí en el Perú, la cual ha sido dirigida por Tito Catacora, que es un director reconocido, ya ha dirigido otras películas anteriormente, que en el estreno, o bueno, en la presentación, en el avant-premier, ¿no? A personas invitadas, el director menciona que estas películas son necesarias para sanar el alma del indígena. Y él cuenta, porque cuando tú te enteras, ¿no? De que un indio, lo llama él, podía ser comprado por 1 kilo de sal,
eso te destruye el alma, ¿no? Y a ver, esto me parece durísimo, ¿no? Porque significa que no solamente a este director, a gran parte de la población les han contado esto, les han dicho, tú eras esclavo y tú eras vendido por 1 kilo de sal y podías ser cambiado por 1 kilo de sal. Y claro, eso te marca a ti, eso te genera un estigma dentro de tu alma, te destruye el alma, en palabras del director, Un y de alguna complejo de manera, inferioridad también, ¿no? Un complejo de bueno, inferioridad. por supuesto que te minimiza, te humilla, te destruye tu autoestima, incluso diría la autoestima nacional, pero al mismo tiempo te genera un propósito de reivindicación, ¿no? Y de decir, no, esto, a ver, yo cómo rompo esto, yo cómo reivindico, yo cómo restituyo esta injuria. Y que en un momento te digan, oye, pero por si acaso esto no era así, y el tema de la sal no se encuentra en las fuentes, no he encontrado esto yo en fuentes históricas, y más bien lo que he encontrado es que la esclavitud estaba prohibida por las leyes de Indias, y por lo tanto no existían mercados de esclavos de naturales, indígenas, peruanos. Claro, tú dices, entonces, ¿quién soy y de dónde vengo y por qué lucho? ¿No? Es muy difícil, es una situación que también hay que saberla entender desde el otro lado, pero yo creo que esto también ayuda a reconciliar, porque muchos más bien cuando se han enterado de que la historia del virreinato del Perú no fueron 300 años de esclavitud y que la gran mayoría del pueblo peruano vivía igual o incluso mejor que el campesino español, ya ni hablar de la élite inca, que tenía toda una serie además de privilegios y de títulos y de escudos y de poder. Entonces, de alguna manera ya también ayuda este proceso de sanación que, a ver, si este director busca el sanar, me parece un paso muy, muy importante, porque no está buscando una división, no está buscando una confrontación, que es tal vez lo que ocurría más en los años 60 y 70, ¿no? Con un discurso más marcado de lucha de clases, ¿no? Y más de decir, ya, ahora tú, La ustedes, a dialéctica mí, marxista, ¿no? la dialéctica marxista, me humillaron, me oprimieron y tienen estructuras de opresión, pues yo voy a responder a eso con violencia, ¿no? Y yo no voy a parar hasta destruir este sistema. Y aparece, por lo menos hasta donde he visto, ya este sentimiento está más apaciguado y se canaliza hacia la reconciliación, que es en lo que todos estamos de acuerdo. Y por lo tanto eso también facilita el aceptar que la historia de la conquista no fue netamente de confrontación, que si bien existieron guerras, que si bien existieron abusos, en realidad la mayor parte, la mayor proporción se realizó en base a alianzas y en base a negociación y a diplomacia, ¿no? O sea, el aspecto de negociación y de alianzas sobrepasó en importancia y en proporción al de la guerra y al de la confrontación, ¿no? Y esto no es algo que lo digo yo. El mismo Ramón Mujica Pinilla menciona, ¿no? Las alianzas fueron más importantes que la fuerza a la hora de la conquista del Perú. Entonces, esto también facilita este discurso de aceptación, de integración, de restitución que tanto estamos buscando todos. Claro. Pues sí, sí, es cierto. Pero sí que es verdad que si uno analiza, por ejemplo, la famosa batalla de Ayacucho y hace un análisis de las tropas contendientes en ambos bandos, pues ve, por ejemplo, que en el bando realista o en el bando, digamos, español, entre comillas, había muchísimos indígenas Por peruanos, no decir casi todos. por no O decir casi sea, todo. estamos Claro, hablando que de un ejército de 6.000 personas aproximadamente hasta, no, perdón, hasta casi 9.000, eran 6.000 surperuanos y 3.000 altoperuanos de la zona que soy Bolivia. Habían 500 españoles, ¿no? Entonces, eh, saca ahí la proporción y vamos a ver, pues, de que el ejército realista era surandino, o sea, eran ayacuchanos, puneños, arequipeños, altoperuanos. Y eso es porque, bueno, claro, muchos dicen, no, pero es que fueron obligados, ¿no? Claro, venían, le hacían las levas
y decían, tú o vas a la guerra o te matamos aquí mismo. Esta versión también es desmentida en un libro, Banderas Olvidadas, en donde te dice que un ejército que en su mayoría es constituido por levas obligatorias y forzosas, no es muy eficiente porque las levas son los primeros en huir a la hora de Claro. que se ponen las cosas serias, ¿no? Porque no tienen ningún tipo de lealtad, porque están ahí por la fuerza y porque cuando ven que los van a matar, pues simplemente corren. Y porque no creen en lo que están Y haciendo. porque no creen en lo que están luchando. Y lo que vemos del ejército real del Perú es todo lo contrario, que lo puso en jaque a Bolívar por 10 años, y eso lo mismo lo dice, bueno, a Bolívar, a San Martín y a todas las campañas anteriores. Eso lo dice el mismo Bolívar justo antes de la batalla de Junín, dice, estamos ante un ejército que ha estado invicto por 10 años. Y eso no lo haces con levas, pues, ¿no? Eso ya lo haces, pues, por no hablar de los comentarios muy despectivos que tiene Simón Bolívar sobre los indios peruanos, ¿no? Es decir, sobre los sí. autóctonos, ¿no? Es que obviamente estaban en su lado contrario, ¿no? O sea, tú Claro. ves en Bolívar, que le escribe las cartas a Santander, que le dice, en el Perú los blancos son como los indios, y los indios son todos mentirosos y truchimanes. Y acá lo que tú notas es su frustración al no ver que el natural, el indígena, se le plegaba a su guerra, a su rebelión que estaba haciendo, ¿no? Y decía, pero ¿por qué? Caramba, si yo te estoy liberando supuestamente, ¿por qué no quieres? Si es que no quería. Y pero no quería claro, porque era realista. Pero vale la pena mencionarlo porque actualmente ciertos movimientos populistas ponen a Bolívar como el gran padre de los indígenas No. ¿no? Eso, a ver, en el Perú, lo bueno es que en el Perú sí eso sí está claro. Y yo me doy cuenta, mira, antes me habías preguntado, ¿no? Oye, ¿cómo ha sido la recepción de este mensaje en tu página? Y claro, yo he dicho que siempre hay mucho escepticismo, hay mucha incluso oposición, excepto cuando yo hablo de Bolívar. Cuando yo hablo de Bolívar en mi página, se pone un alto a esta guerra ritual y hispanistas e indigenistas se dan la mano y se abrazan los dos para darle con palo a Bolívar. ¿Qué me dice? Sí, de verdad, busca en mi página los comentarios Sí. Cuando yo hago un post sobre Bolívar, y vas a ver que tanto hispanistas como indigenistas se ponen de acuerdo en decir fue lo peor que le pasó al Perú. Eso lo tenemos. Claro. En el Perú no se quiere a Bolívar. Eso sí, es una situación muy distinta a Venezuela, Colombia y Ecuador, obviamente, ¿no? Que ahí sí ya existe, incluso yo diría, una institucionalización en la educación de idolatrar a Bolívar. Y eso justamente ha sido un choque cultural cuando ha ocurrido toda la inmigración venezolana, que bueno, ya sabemos que nuestros hermanos venezolanos han tenido que emigrar por culpa del gobierno desastroso que existe a los distintos países vecinos. Y cuando han llegado a Perú, y eso sí lo he escuchado por todos lados, existe un choque, ya no voy a decir con hispanistas, y ni siquiera con indigenistas, con cualquier peruano que camina por la calle. Con el pueblo peruano, vamos. Con el pueblo peruano en general, que les dicen, no, sí, pero Bolívar liberó al Perú. Y dicen, no, hermano, no, acá Bolívar fue un desastre y acá Bolívar no lo queremos. Y eso te lo dice cualquiera, no, ni siquiera alguien que está muy informado en historia, no. Acá existe un espíritu popular de no querer a Bolívar. Ha pasado de padres a hijos. Sí, claro. Ha pasado, sí, o sea, eso ni siquiera, hasta incluso en las clases yo me acuerdo que me rajaban de Bolívar, ¿no? Entonces, no existe esa norma, esa política de Estado de poner a Bolívar como un héroe. Yo creo que porque hay varias razones también, ¿no? O sea, Bolívar salió mal del Perú, salió enemistado del Perú y después Bolívar le declara la guerra al Perú. Entonces, no hay muchos argumentos tampoco de dónde agarrarse para defender a Bolívar en el Perú, ¿no? Y eso ha llevado a que desde siempre historiadores, profesores, divulgadores
no tengan manera de decir que Bolívar fue bueno para el Perú. Al contrario, tenemos muchos argumentos para decir que fue muy nocivo, y yo estoy seguro que el sentimiento era mutuo, que Bolívar tampoco quería el Perú, nunca se sintió cómodo en el Perú. Su constitución fue la constitución más corta de la historia del Perú, duró 30 y tantos días, poco más de un mes, así que, y se fue enemistado y después nos declaró la guerra, así que acá el tema de Bolívar ya sí creo que lo tenemos bien claro. Muy bien. Y le quería preguntar, don Rafael, hemos visto, ¿no?, como acabamos de comentar, que en la batalla de Ayacucho lucharon en favor del rey de España, es decir, del virreinato, muchos naturales, ¿no?, del Perú, o de lo que hoy es el Perú. ¿Cuándo empezó esa leyenda negra entre los indígenas que se arrastra hasta hoy? Porque se habla del gobierno de Velasco, ¿no?, Sí. como un hombre fatídico, ¿no?, a la hora de empezar a generar esta inquina y este odio, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, yo podría señalar varios momentos, ¿no? Tal vez la primera señal de leyenda negra que noto en la historia peruana justamente ocurre por el combate de 2 de mayo, que bueno, creo que en España identifican más el 2 de mayo con Sí, la lucha contra Napoleón y contra Francia, exacto. ¿no? Pero acá cuando hablas de 2 de mayo se refiere a cuando fue esta Armada Española aproximadamente por 1866, si recuerdo bien, ¿no? En donde los 4 países, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, tuvieron combates con una flota que trajo España y existió un combate en el Callao. Ya ahí se comienza a desmarcar en una guerra que para mí no tiene ningún sentido. A ver, vamos, se nos dice, España quería recuperar sus colonias. A ver, pues con los barcos que trajo, era imposible recuperar un continente, ¿no? Ahí hubo una cuestión que fue más política, incluso se baraja que hubo el asesinato de unos españoles en una hacienda y que la flota quería rescatar a los españoles que habían quedado en el Perú y que cuando llegaron comenzaron a agarrarse a cañonazos y la cuestión escaló. Para mí no tuvo ningún sentido, pero esa guerra termina introduciendo este espíritu, este sentimiento anti-español, ¿no? Y de que no, acá ya somos países independientes y los españoles no van a venir acá a mandar de nuevo. Pero eso fue más en la costa, fue más hacia el público criollo, ¿no? Que, digamos, no pasó del Callao ese intercambio de cañonazos. Y por lo tanto, en la sierra, yo diría que comienza bueno, también hay distintos momentos y distintos autores en donde puedo citar a Arguedas. Arguedas fue un pilar del indigenismo en literatura. Él comienza la literatura indigenista, porque dentro de sus novelas denuncia mucho los abusos que existían en la sierra. Pero claro, acá también Arguedas, de hecho que lo valoro mucho porque tiene novelas fabulosas, pero denuncia los abusos republicanos, los abusos de la república. Y más bien él tenía una cercanía con España, que le sorprende a muchos seguidores de Arguedas al ver ese lado hispanista de Arguedas, que incluso cuando yo digo el lado hispanista de Arguedas lo consideran pues como una blasfemia, ¿no? Porque Arguedas lo ven como Anatema, anatema, un anatema. exacto, o sea, anatema, ¿no? Es un hereje al hablar así. Y en realidad, cuando yo les muestro los textos que escribe Arguedas, por ejemplo, cuando él hace su tesis doctoral, él viaja a Zamora, en donde escribe su tesis y lo traduce en un libro que se llama Las comunidades de Perú y España, porque se da cuenta que su tesis la hace para entender la idiosincrasia del pueblo andino y se da cuenta que no la puede entender sin España. Y cuando viaja a España, él dice qué española, que es la sierra peruana, ¿no? Entonces ahí comenzamos a ver que Arguedas no era antihispanista ni mucho menos, ¿no? Incluso él mencionaba que era como un demonio feliz que habla quechua y español.
iban las corridas de toros, además, ¿no? O sea, no le noto el indigenismo anti-español que existe hoy. Tal vez esto le tendría que sumar a José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui, que es el fundador del Partido Comunista del Perú, escribe un libro, Los 7 ensayos sobre la realidad peruana, en donde ya comienza a mencionar el colonialismo español, ¿no? Pero aún así, Mariátegui tampoco era antihispanista. Entonces, de repente tendría que sumarle otra corriente más, que es la de Enrique Dussel, que es mexicano, filósofo Enrique Dussel, mexicano, sí, por descontado, Dussel, sí, sí. ¿no? Enrique Dussel, que habla de la filosofía de la liberación y que habla sobre ya la importancia de la descolonización. Bueno, Y si Enrique ya no Dussel, para que la audiencia se sitúe, es uno de los autores de cabecera de Hugo Chávez, ¿no? Lo digo así es. para que la gente sepa un poco de qué estamos hablando, ¿no? O sea, ¿No? Entonces, aquí ya se comienza a ver, y estamos hablando que para la década de los 60 y los 70 que hubo esta corriente muy recalcitrante, anticolonialista, porque incluso, mira, has mencionado autor de cabecera de Hugo Chávez, pero si nos vamos un poco más atrás a Fidel Castro, y vemos que Fidel Castro tiene frases de valor hacia España, ¿no? bueno, hay un discurso de la hispanidad espectacular de Fidel Castro. Espectacular. Entonces, ahí nos damos cuenta en qué momento histórico ocurre este cambio del pensamiento, ¿no? Que no es exactamente cuando comienza Fidel Castro, sino tenemos que alargarlo ya hacia la segunda mitad del siglo XX, que tal vez toma todos estos factores y de alguna manera forma el cóctel nos ha traído a la situación actual, ¿no? Bueno, a López Obrador y toda una serie de personajes, Sheinbaum, que comienzan a repetir falacias, pues, sin ningún sustento, porque acá no vemos tampoco la entrada de historiadores, vemos más filósofos, ¿no? Literatos, Mariátegui también pues era político, ¿no? Y por lo tanto crean una historia paralela más cargada de ideología que de lo que es un análisis histórico de verdad. Sí. Hablando de todos estos personajes como López Obrador, Sheinbaum, que todos son indígenas de toda la vida, por supuesto, ¿no? El uno es descendiente de españoles y Sheinbaum es pues judía házara, en fin, que no son lo que ellos dicen defender, ¿no? No había, Montezuma no tenía apellido Sheinbaum, no tenía apellido López Obrador, ¿no? Que no había un tlatoani con esos apellidos por ahí, creo yo, ¿no? Exactamente. Entonces, no quisiera dejar pasar la oportunidad de que nos diera su opinión sobre, por ejemplo, en el Perú, el expresidente peruano Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo, que para que toda nuestra audiencia pues, se sitúe un poco, es el presidente famoso que tuvo el Perú de manera muy fugaz, que llevaba un sombrero pues, muy vistoso y pues dio un discurso de asunción del poder presidencial en el que hizo un reclamo bastante, pues en fin, sonoro en presencia del rey de España, ¿no? Así es. A este personaje, ¿cómo lo sitúa usted dentro de lo que es la corriente actual? Pero él es el producto, ¿no? Precisamente de todo, el resultado de todo lo que estábamos hablando. Por eso muchos acá en el Perú comenzaron a despotricar contra Pedro Castillo, cuando yo decía que Pedro Castillo más bien es la consecuencia de, ¿no? O sea, hay todo un proceso más atrás que nos comienza a generar Pedros Castillos de una manera efervescente, ¿no? Y que comienzan a ebullir por todos lados. Lo curioso es que cuando ha sido todo ese proceso, nadie se ha preocupado. Y por eso es que incluso cuando Pedro Castillo dio ese discurso, para mí, personalmente, fue el día que más visitas recibió mi página. Porque yo llevaba hablando de estos temas desde el 2017, nadie le daba bola. Yo decía, sí, que la leyenda negra, que estos son los peligros de meter el odio y la división y la lucha de clases en la historia. ¿Alguien me escuchaba? Me decía, pero ese es un tema académico, me decía. Me decía, ya, ¿y eso cómo ayuda al peruano que necesita llevarse un pan a la boca el día de hoy?
¿no? O sea, ok, pero a ver, mira todo este proceso que está generando una olla a presión de resentimiento y de una verdadera molestia porque nos meten veneno en... Ya, pero eso queda en las clases, ¿no? Lo veía como un tema netamente teórico, hasta que sale Pedro Castillo y delante del rey de España en la toma de mando comienza a decir pues que nosotros vivíamos muy bien hasta que llegaron los hombres de Castilla, dijo él, y destruyeron todo lo que había. Y ahí los mismos que me decían que esto no sirve para nada, no tiene aplicación práctica, es un tema teórico, llegaron a mi página a preguntarme, oye, espérate, ¿cómo era el tema de la leyenda negra? ¿Es verdad lo que dijo Pedro Castillo? ¿Cómo se le puede rebatir? ¿Qué evidencia histórica hay? ¿Qué pruebas? Y yo decía, y hasta que te diste cuenta que un tema de clases educativo y que se enseña en las aulas, porque no va a quedar en las aulas. Era maestro, ¿no? Si no te Además era profesor. Y es que, a ver, curiosamente, los más recalcitrantes, la mayor resistencia que he encontrado ha sido entre profesores y entre guías de turismo, que los guías de turismo también es una cuestión fatal. Cada vez que, es más, incluso entre la gente, bueno, normal, común, que no está metida en el tema, veo que existe mayor apertura. No sé si los guías de turismo ya han repetido tanto el discurso que lo han interiorizado hasta hacerlo suyo y quitarles eso es como quitarles el pellejo. Pero sí, pues, profesores y guías de turismo son la narrativa que más hace la leyenda negra que he escuchado. Entonces, bueno, obviamente no voy a generalizar, ¿no? Ya hay de todo. Incluso ahora último hay una escuela de guías que me está llamando y me está diciendo, oye, puedes darnos una charla porque ya también se han dado cuenta, pues, que si está yendo un público español que está pagando por conocer el Perú, el que le digas que fue un maldito desgraciado que devuelve el oro, no nos ayuda ni a ellos ni a nosotros, ¿no? Él se va molesto, ya no va a querer regresar y nosotros nos quedamos acá solos y además de no ser del todo cierto, ¿no? Claro. Y además que encima que es una mentira, ¿no? Entonces, ya también está cambiando esta situación y como dije, de repente está cambiando producto de Pedro Castillo. Que si él no hubiera puesto este tema en la palestra ante la luz pública de forma masiva, seguiría siendo un tema marginal y que como en los últimos 50 años no se le ha dado bola, porque antes había mencionado, ¿no? Tú también lo habías dicho, en los años 70, en la dictadura militar de Velasco Alvarado, se hizo un cambio curricular en el Perú, donde todas estas ideas que hemos hablado antes se metieron ya en la enseñanza de la historia. Antes habías dicho que Enrique Dussel era el libro de cabecera, ¿no? El autor de cabecera de Hugo Chávez. Hugo Chávez estudió en la Escuela Militar de Chorrillos en el Perú en la época de Velasco. Entonces, aquí ya nos damos cuenta cómo se comienzan a unir los puntos. Y es Velasco quien hace una reforma de la currícula escolar y se nos cambia la enseñanza de la historia de manera muy ideologizada y cargada de todo el discurso de la leyenda negra. Igual yo no le echo la culpa a Velasco, porque de Velasco ya pasaron 50 años. Y en 50 años hemos tenido todo tipo de presidentes, izquierda, derecha, centro, de arriba y de abajo. Y ninguno se ha preocupado por decir, oye, esto que se está enseñando está bien, se debe seguir enseñando así, afecta a nuestra política, a nuestra vida social y a nuestra, de alguna manera, autoestima nacional que se está enseñando tanto odio y tanto resentimiento como historia. Entonces, sí, pues mira, y recién es a partir que sucedió esto con Pedro Castillo, que ya muchos comienzan a decir, pero no, mira, sí es un tema importante, pero después de 50 años que nos han volcado todo el odio como si fuera un desagüe en la cabeza, ¿no? Hay mucho daño y hay, como dije al inicio, muchas personas que realmente lo han interiorizado y, como dijo este director, sienten su alma destruida al asumir un discurso falaz y nefasto, pero que a ellos se los han enseñado como verdadero. Hay mucho daño hecho
pero yo creo que ya también hemos llegado al punto en que nos hemos dado cuenta que tenemos que sanar esto. Con su permiso, me gustaría volver a la cuestión de los incas, que me parece muy interesante, porque como muy bien dice, la historia, digamos, leyenda negrista, que en España, por cierto, es digamos, omnipresente, ¿no? Es decir, en España también se enseña la leyenda negra, no somos una excepción, pese a ser digamos, los malos de la película. Se dice que los incas, pues, fue genocidio, asesinados, bueno, desaparecidos, ¿no? Pero yo tengo entendido que usted ha dado con descendientes de todos estos incas, es decir, gentes que todavía viven y que han guardado, digamos, ese acervo que subsistió durante todo el... No subsistió, existió abiertamente durante toda la época del virreinato, ¿no? Y que no se les ha reconocido en la época del Perú republicano. ¿Es esto exacto? Sí. Bueno, los pueden encontrar en mi canal, ¿no? Y por eso, sí. Si visitan mi canal de YouTube, Capitán Perú, ahí tengo las entrevistas a los descendientes incas que he realizado. Y que muchos me preguntan, ¿no? ¿Cómo sabes que ellos son, no? De repente pasa cualquiera por la calle y te dice, yo soy el descendiente de Pachacútec, ¿no? Pero esto, de hecho, ellos tenían historias familiares en donde los abuelos le contaban, sí, que tú vienes de las panacas, pero lo tomaban como algo anecdótico, ¿no? De repente lo tomaban como cualquiera diciendo, esto puede ser o puede no ser. Pero en realidad el que los unió fue un holandés llamado Ronald Elwart. El de los incas republicanos, ¿no? El de los incas republicanos, ¿no? Él recoge los árboles genealógicos, comienza a reconstruirlos en base a otros trabajos anteriores, como el de Ellen Dunbar Temple y otras personas más que ya habían querido reconstituir estos árboles, y llega hasta los descendientes de hoy, les toca la puerta y les dice, oye, mira, según los documentos he encontrado que ustedes son descendientes incas, pero el valor adicional que le da, además de toda la reconstrucción que es monumental, es que los junta y les hace un análisis de ADN, ADN mitocondrial, o sea, no, de parentesco. Y este análisis que fue realizado por los doctores Fujita y Sandoval de la Universidad San Martín de Porres, que son, digamos, de repente los que llevan la vanguardia en genética en el Perú, trayendo tecnología de Estados Unidos y todo, publican un artículo científico en donde hablan de los marcadores genéticos que encontraron, AUKI1 y AUKI2, que pertenecen y que demostraría un parentesco que se remonta hasta hace 400 años o incluso más, ¿no? Entonces, es como un aval ya más científico, ¿no? Que los simples documentos históricos, sino algo biológico incluso. Entonces, en base a esto, ellos se reúnen, ya reconstituyen este Consejo de los 24 Lectores que habíamos hablado antes, me contactan, yo los entrevisto en mi canal y cuentan su historia, ¿no? Y claro, ellos dentro de esta historia comentan que la reconstrucción no fue tan difícil como lo hubiera sido si nos hubiéramos tenido que remontar a la época de Atahualpa, porque no es lo mismo reconstruir árboles genealógicos que tienes que irte hasta el año 1532, que si lo tuvieras que hacer desde 1825, ¿no? Que es mucho más cercano, más documentado y con partidas, ¿no? De bautizo y de matrimonio que están en las iglesias. Y es que, en el caso de ellos, solo fue necesario reconstruir desde 1825. Y eso es porque durante los 300 años de virreinato, no solamente sobrevivieron, sino que vivieron bien, está documentado, está en el archivo de Cusco, y con sus escudos de armas y con sus alferajos reales, hasta 1825, que Simón Bolívar disuelve este Consejo de los 24 Electores, les quita todos los escudos, les quita todos los privilegios, les expropia sus tierras y los manda a su casa. Entonces, es ahí donde les perdemos el rastro y es desde ahí que se tiene que hacer la reconstrucción. Pero claro, a la hora de preguntarles yo en esta entrevista y decirles, oye, pero ¿y de verdad es cierto esta historia?
Y ellos me contestan que incluso tienen los documentos de 1825 donde las familias incas le hacen un juicio a Simón Bolívar porque les quitaron todas sus tierras, ¿no? Entonces, bueno, ya pues ya esto es una evidencia Es bastante sólida. suficientemente elocuente, ¿no? Es Sí, suficientemente elocuente. Lo que pasa que yo he visto alguna de esas entrevistas y como espectador le diré que estas gentes dan la sensación cuando hablan como de estar apocados, ¿no? Como de estar un poco hasta tímidos, ¿no? De expresar esta historia. No sé si es una sensación mía o esto obedece a una realidad, ¿no? Porque están como tímidos, no diré avergonzados, pero como con cierta, como dolidos, ¿no? sí, dolidos, con mucha precaución, ellos están avanzando con pies de plomo, porque saben también lo que tienen entre las manos. En el Perú, salir a la luz pública como descendientes incas te puede llevar a una revolución política, y porque hay más de una persona, ya por no decir un grupo muy importante de personas, que está esperando que venga un inca y tome el poder, ¿no? Entonces, una de sus políticas, por poner un ejemplo, es que tienen prohibido entrar en política, Sí, justamente por esta razón. esto lo escuché y me llamó la atención, como Sí, diciendo, son peruanos, son ciudadanos con todos sus derechos reconocidos, pero que se autocensuran y se autoexcluyen por algo que en principio tendrían derecho, ¿no? Es que, por eso que es un tema sensible, ¿no? Un tema no, delicado, no tanto así, porque pueden entrar en política, pero no pero como incas. no como incas. O sea, ya no pertenecerían al Consejo, al C24, el Consejo Ahí de los voy, ¿no? 24 O sea, electores. tendrían que prescindir de esa identidad y hacerlo como Pepito Lo, Pérez, ¿no? O sea, lo cual me parece perfectamente lógico. O sea, a ver, ¿tú sabes lo que significaría que alguien se lance como un candidato político con la bandera de yo soy descendiente inca? A ver, es como que en España encuentren al descendiente de Isabel la Católica, ¿no? Por la rama de Trastámara y diga, por si sí, acaso, yo voy a reivindicar a los Trastámara y voy a crear una monarquía como los reyes católicos, ¿no? Puede generar un boom, o sea, claro. saben que tienen algo muy potente entre las manos y no quieren explotarlo para eso. No, además que no hay un consenso político entre ellos tampoco. Entonces, hay pues algunos que simpatizan con la derecha, otros que simpatizan con la izquierda, algunos que son monarquistas, algunos que son antimonarquistas, algunos que son hispanistas, algunos que son indigenistas, y más les llevaría a un conflicto entre ellos, que uno se lance con una bandera política y que los demás no estén de acuerdo y terminaría resquebrajándose el asunto. Entonces, asociación cultural, nosotros queremos reivindicarlos culturalmente, pero ya con política es mucho más cuidadoso. Pero la cuestión y lo mollar es que existen. Es decir, no es aquella Claro, desaparición total, pues que nos han contado, ¿no? Como que habían desaparecido, etcétera. Y yo he visto en algunos de sus vídeos cómo muestra unas imágenes muy interesantes y muy bellas, ¿no? De museos del Cuzco y de la Catedral de Lima, en el que hay pues toda la sucesión de incas que incluye a los reyes de España. Es decir, sí, hay digamos que no hay esa ruptura, ¿no? Digamos, de sucesión como se han visto en otros procesos de conquista en el que, bueno, se pasa o sea, digamos que se pasa de la ley a la ley, es decir, es una sucesión, esa traslato imperi, ¿no? Es decir, se pasa de uno a otro, pero con todas las de la ley, es decir, de una manera no excesivamente traumática, por lo que parece. sí, así es. Bueno, este cuadro que mencionas, yo he encontrado, a ver, hay unas 4 versiones, me parece, hay una versión en Ayacucho, una versión en la Catedral de Lima, una en Cusco y otra en Arequipa, me parece, si recuerdo bien. Pero básicamente, no, perdón, en el Museo Larco hay otra versión, en donde aparecen los 14 incas,
desde Manco Cápac hasta Atahualpa, y después de Atahualpa aparece Carlos V, Felipe II, Felipe III y la sucesión de reyes de España como sucesores legítimos de los incas. Incluso aparece Atahualpa entregándole el cetro a Carlos V, y Carlos V está señalando la cruz en señal de decir Cristo es reino. De hecho, todas las dos genealogías están presididas por Jesucristo Rey, y a su lado izquierdo y derecho aparecen el escudo de Castilla y León y el escudo de Cusco en igualdad de condiciones, ¿no? Mostrando que reina sobre las dos dinastías, incluso con una, digamos, con un texto muy bonito, ¿no? Porque dice: al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, citando la carta de Pedro, donde dice este pasaje, pero que se lo atribuyen los incas, como diciendo: nosotros estábamos en las tinieblas de no conocer a Cristo, y vino Cristo y nos llamó a su luz, y ahora somos católicos, cristianos. Ese mensaje lo he encontrado mucho, por si acaso. Es por eso que ahora último estoy publicando un libro, lo tengo por acá, Los Incas Católicos, inspirado en un cuadro de Marcos Chihuantopa Inca, en Perdone que le haga donde... la pequeña broma, pero usted siempre Sí, haciendo amigos, ¿eh? Usted siempre haciendo amigos. Porque el título es muy llamativo, el título es, es muy llamativo, ¿no? es Sí. totalmente para que es una bomba, ¿sí? Para sacarle el seguro a la granada y lanzarla, ¿no? Exacto. Este cuadro de Marcos Chihuantopa Inca, donde se llama Inca Caballero Católico por la gracia de Dios y alférez real de su majestad y de estos reinos, ¿no? Y también un texto que encontré del Inca Garcilaso, en donde él menciona: si a mí, como Inca católico, por la infinita misericordia de Dios, me preguntan cuál es el nombre de Dios en mi lengua, yo les diría que Pachacamac, ¿no? Entonces, este tema de Inca católico lo he visto muy presente, ¿no? Y por eso el título del libro. Y lo estoy complementando con un cuadro que me parece maravilloso. Es más, a ver, de repente lo puedo compartir, ¿no? Sí, Porque mucho gusto. voy buscando el cuadro por acá, y es un cuadro que he encontrado en Cusco, en donde es sobre los Reyes Magos, ¿no? Eh, es, bueno, la fiesta de la Epifanía. A ver, Sí. aquí ya voy a compartir el cuadro para que todos lo vean, en donde es la adoración de los Reyes Magos a Jesús, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cuál es el significado de los Reyes Magos, ¿no? Los Reyes Magos eran reyes paganos, ¿no? Ellos venían de Oriente, posiblemente de Persia, no conocían, bueno, conocían la profecía del Mesías a través del libro de Daniel, pero claro, no habían sido elegidos, ¿no? Para recibir al Mesías, pero de alguna manera lo conocían, lo buscan, y, y encuentran al Mesías, que se revela por primera vez a un pueblo pagano, ¿no? A un pueblo que estaba fuera de la promesa de Dios. Entonces, es por eso que muchos de nosotros nos identificamos con los Reyes Magos, ¿no? Con los que hemos sido llamados desde afuera. Aquí están viendo el cuadro, que me parece hermosísimo, y donde aparecen pues la Sagrada Familia, los Reyes Magos, pero uno de los Reyes Magos es un inca. Fíjate, Sí, aquí le sí. estoy haciendo un acercamiento. Uno de los Reyes Magos es un inca, que está incluso con su corte de indios, de Y va, naturales, y va tocado con la mascaipacha, ¿no? ¿Puede ser y va eso? con, y va con la mascaipacha. ¿Qué nos están diciendo acá en este cuadro? Nosotros, que también éramos paganos, hemos encontrado al Mesías, y como reyes que somos, vamos a adorarlo, ¿no? Entonces, los incas se identificaban con los reyes magos, que desde el paganismo
encontraron a Jesucristo al punto que ellos se dibujaron en Cusco como un rey mago más. Tremendo, me parece. Sí, sí, interesantísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esto está en una iglesia en Cuzco. Esto está en una iglesia en Cuzco. Así es. Esto, si recuerdo bien, lo he visto en la catedral, pero he visto otras versiones del cuadro también en otras iglesias. Muy interesante. Y no quisiera dejar pasar esta entrevista sin comentar un hecho que en España llamó mucho la atención. Y incluso participó una notable política española en el acto. Y fue la, digamos, la restitución, ¿no? Igual, no en el mismo sitio, pero en un sitio aledaño, de la estatua de Pizarro en Lima, cerca de la Plaza de Armas de Lima. Esto fue todo un... En esta época en la que se están retirando estatuas, digamos que, bueno, de repente vemos una noticia de que los peruanos van contracorriente y dicen no solamente la vamos a poner, sino vamos a ponerla en un lugar de relumbrón, además al lado de otro monumento en igualdad de condiciones a un prócer también, digamos, indígena, ¿no? Esto nos llamó mucho la atención porque digamos que fue como un bofetón a la corriente dominante cultural actual, ¿no? Y esto me parece interesante comentarlo como usted, como peruano, ¿no? Es muy interesante porque Pizarro es algo que es un personaje que levanta pasiones de todo tipo, ¿no? En el Perú, me imagino. Siempre, como me dijo un amigo español, ¿no? Siempre el Perú y cuando no el Perú, ¿no? Desde 1820, el Perú siempre siendo el último bastión, siempre es el que hasta el final está ahí resistiendo las corrientes globalistas que vienen desde afuera. Perú siempre conservador, siempre católico, siempre leal, siempre fiel, ¿no? ¿Qué hay en el Perú, oye? Que tienen que venir todos a nuestro alrededor para tener que quebrarnos, porque si no, ahí seguimos. Es una cosa porque esto, don histórica. Rafael, esto es, en el México actual es impensable Es pasara, impensable, sí. pasara algo así con Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en el Bueno, Perú, diga, perdone. haciendo esta comparación que mencionas de Cortés y Pizarro, antes del tema de la estatua, si buscas la tumba de Cortés en México, es muy difícil encontrarla, ¿no? Sí, Está en la catedral, tiene una pequeña placa escondida, casi como, bueno, no casi, no quieren saber nada de él. Pero tú llegas a la Catedral de Lima y apenas entras, a la mano derecha hay toda una capilla que arriba dice grande Francisco Pizarro. Y en el medio hay una tumba en mármol con un león dormido encima, en donde está Francisco Pizarro, y atrás de él hay un mosaico pues hermoso, creo que son más de 1 millón de piezas, donde se representa el episodio de los 13 de la Isla del Gallo. Que muchos que llegan, mexicanos incluso ven y dicen, oye, ¿qué pasó acá? ¿No? El contraste realmente es fuerte. Y se ha visto ahora más reciente con el tema de la estatua de Francisco Pizarro. A ver, mira, yo diría que ha sido una gran paradoja, porque muchos dicen, eso ha sido por el alcalde. Bueno, que ya sabemos que el alcalde Rafael López Aliaga, que tenemos actualmente, el alcalde de Lima, es muy conservador, pertenece al Opus Dei, acaba de estar en Madrid, en sí. donde ha dado una charla y donde ha hablado de la reconquista, que dicho sea de paso acá se tomó muy mal, porque acá lo han entendido como que, ¿cómo puede ser que el alcalde esté pidiendo que los españoles reconquisten el Perú? Sin No, saber no tener ni idea eso, claro, sí, que, sí. que en el contexto que lo estaba hablando de la reconquista española de los musulmanes, y lo estaba Sí, hablando como una reconquista del cristianismo, ¿no? O sea, hablaba de sí. la reconquista de allá, ¿no? Pero bueno, ya. Muchos le atribuyen a él, dice, claro, como López Aliaga pues es conservador, pues trajo a Pizarro. No es tanto así, porque el que saca a Francisco Pizarro de la Plaza de Armas es el alcalde Luis Castañeda Locio,
que era su amigo y que más bien él estaba en su partido, ¿no? Es más, en la municipalidad, cuando empiezo a preguntar sobre qué pasó, este proceso, la mayor oposición no fue indigenista, la mayor oposición fue de las personas del partido de López Aliaga, pero que eran de la época de Castañeda y que decían, bueno, Castañeda ya falleció y muchos decían, estás mancillando su memoria, estás yendo en contra de su voluntad, esto es un insulto, ¿no? Al que fue tu amigo. Entonces, ha sido un tema de debate incluso dentro de su mismo partido. Pero, bueno, ya te imaginas que afuera, mucho más todavía. Pero afuera no tanto. Te voy a contar un par de anécdotas. Sí, un par de anécdotas que te van a resumir un poco lo que quiero decir. Cuando se anunció que el 18 de enero, aniversario de Lima, se iba a restituir la estatua de Pizarro a la Plaza de Armas, hubo una carta de una asociación, si recuerdo bien se llama la Asociación Pachamama, y el nombre te dice bastante, quejándose que esto era una afrenta contra los pueblos originarios y que se les imponía el colonialismo y que estaban en contra de todo esto, ¿no? Entonces, los regidores de la municipalidad llaman a la presidente de esta asociación, se sientan a hablar con ella y le dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? No, que esto, con los pueblos originarios se sienten ofendidos. A ver, tú no eres los pueblos originarios. Esa es tu opinión. Alguien aparte de ti o de la gente de tu asociación, que son muy respetables, pero no son todos, tienen esta opinión. O sea, ¿tú la has consultado con la gente? Entonces ella dice, yo les voy a preguntar, yo voy a hacer la consulta. Y claro, se va al centro, a la plaza de armas, a preguntarle, obviamente, no a los turistas, al más pobre, al que está vendiendo caramelos en la esquina, pensando de que le va a decir, no, no, sí, que esa estatua me ofende. Regresa, muy honestamente, porque bien puede decir, sí, sí, yo pregunté y todos estaban en contra, pero muy honestamente su parte dice, mira, la verdad yo le he preguntado a todos y ninguno ha tenido problema. Me dicen que no, que al contrario, dice que les va a traer clientes para vender más, ¿no? Entonces ella misma dijo, bueno, si la gente de la misma plaza no tiene problema, pues nosotros tampoco, ¿no? Entonces, al final, cuando se restituye la estatua, incluso se le pone un cerco, ¿no? Porque había miedo de que vayan, que la vandalicen, que la destruyan, todo lo que ya sabemos. Y yo fui a ver, ¿no? El primer día cómo había quedado la estatua, un poco para ver si había morbo, ¿no? Si había trifulca ahí, a ver, para grabar si se armaba algo. Oye, ¿qué es lo que yo encuentro? Todos los que pasaban, foto con Pizarro. Selfie, ¿no? Todos tomándose foto con Pizarro. Peruanos, entiendo, ¿no? Peruanos. No porque sean hispanistas tampoco, ¿ah? No, pero me refiero que no eran turistas, que eran claro, pero les gusta la peliculina, les gusta la foto, les gusta la historia, además que la estatua es bien bonita también, ¿no? Entonces, algo nuevo, bonito, quien no se quería tomar foto ahí, la gran mayoría fue a tomarse foto. La última vez que he ido, que debe ser hace unos 15 días, ya le habían quitado la reja. O sea, cualquiera podía entrar, cualquiera podía tocarla. O sea, la respuesta en general de la población no ha sido ni de festejo, ni de, que sí, que por fin, pero tampoco ha sido visceral, ¿no? No ha sido, no, que cómo es posible. Para la gran mayoría ha sido indiferente y más bien lo ven como un atractivo adicional. Y cuando yo le he preguntado ya por mi cuenta a las personas de la calle, digo, oye, ¿tú qué opinas que Pizarro esté ahí? Hay algunos sí que te van a decir, bueno, a mí no me parece porque fue un genocida, pero la gran mayoría dice, bueno, es el fundador de Lima, ¿no? Entonces, si es el fundador de Lima, tiene que estar ahí.
Sí, claro, claro. Don Rafael Aita, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos ilustrado de una manera tan didáctica y tan directa sobre cuestiones pues que como españoles, ¿no? Nos incumben, ¿no? Y a ustedes también ujú. como peruanos y nos unen. Y bueno, espero que esta primera entrevista en El Mundo por Montera no sea la última, Dios mediante, porque tenemos seguro que tendremos muchos temas sobre los que hablar, porque me interesa mucho poder profundizar en la cuestión de los incas. Cuando publique usted el libro de los incas católicos, creo que será un buen momento para hacer una presentación del libro como corresponde y sobre tantas otras cuestiones pues que nos unen y que dan pie a conversaciones interminables. Por lo tanto, muchísimas gracias por su trabajo y desde este canal mandamos un saludo afectuoso a todo el pueblo peruano desde España. Gracias y no se olviden de seguirme en mis canales también, ¿no? Por Entonces, cierto, encontrarán en la descripción de este programa el ujú, enlace para poder entrar en las redes sociales de nuestro queridísimo invitado y poder adquirir el libro de los incas hispanos en Amazon y poder ilustrarse mucho más y conocer el trabajo de don Rafael. Por lo y tanto, dígame. además quiero mencionar las fechas porque para el 12 de octubre voy a estar en España. Hay unos eventos de hispanidad, entonces busquen mis canales de redes sociales que seguramente ahí voy a estar anunciando los lugares y las fechas en que me puede encontrar en la misma Madrid o en Cartagena. Perfecto. Pues ahí queda eso. Y muchísimas gracias, don Rafael, por su tiempo. Muchísimas gracias. Encantado. Y a, Gracias. to- y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que pueden ayudar a este canal suscribiéndose, dándole al me gusta, pueden seguirnos en X, en @mgmonté, en Telegram, en @el mundo por Montera, y si lo estiman oportuno, pueden ayudar vía Bizum a estos dos números de teléfono o vía PayPal si nos ven desde fuera de nuestras fronteras o les es más cómodo. Y lo dicho, muchísimas gracias por haber conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.